¿Cómo están, amigos de Abogado TV? En esta ocasión tengo a mi amigo Víctor Raúl Apolaya, con quien he llevado el curso de, los estudios de pregrado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. Y esto pues es una entrevista para Abogado TV. Muchas gracias, Víctor, por venir, de verdad. Dime, ¿tú de qué distrito vienes? San Martín de Porres. San Martín de Porres. Bueno, ahorita acabamos de subir nosotros un video para una entrevista también que le hice a una docente, y estaba reflexionando en la última parte de la conversación que sostuve con ella, que hablaba acerca de la basura, ¿no? Y le pregunté si San Juan del Brigancho estaba sucia. Me dijo que sí, y me dio otras ideas, ¿no? que ahí deben estar en la conversación. Dime, ¿San Martín de Porres está sucio? Yo diría que no está sucio, yo diría que está terriblemente sucio. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y por qué? Yo creo que la principal responsabilidad lo tienen los vecinos, ¿no? Porque son los que ensucian y son los que eligen las autoridades de que no limpian, ¿no? Sí. En general creo que todo Lima está sucia, ¿no? Salvo algunos distritos acomodados. Sí, eso es cierto, ¿no? Hay una falta de responsabilidad ciudadana y también de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que no fomentan el hábito de poder mantener una ciudad limpia y saludable, ¿no? Tú has trabajado me dijiste, para el Ministerio de Educación en lo que es SENAJU. Sí. ¿Sí? ¿Qué es SENAJU? La Secretaría Nacional de la Juventud, órgano adscrito al Ministerio de Educación y depende del despacho ministerial. Ya, ¿y eso te ha permitido conocer un poco más a los jóvenes? Sí, hemos estado muy cerca de ellos, de sus problemáticas y también de sus soluciones, ¿no? Ya. Mira, cuando yo era más joven, ahora me siento muy adulto, no me siento tan joven, a mí me gustaba pasear por el centro de Lima y ver cómo el centro de Lima estaba limpio, porque hubo una época, no sé si fue el gobierno de Andrade Carmona, ¿no? O fue la gestión de Andrade, o fue la primera gestión de Castañeda, en que el centro de Lima estaba limpio. Y como joven, a mí me gustaba eso, me gustaba pasear en un lugar limpio. Pero ahora yo siento de que los jóvenes no son así. Yo creo que los jóvenes han perdido la responsabilidad y el amor por su zona, ¿no? Y eso de ahí nos debe de preocupar mucho a nosotros. Yo no me explico, ¿no? Cómo Lima, con tantos atractivos, ¿no? que tiene, muchos de los turistas no puedan conocerlos todos, ¿no? Uno es el factor de seguridad y el otro es el factor ornato, ¿no? Que no existe. Entonces yo creo de que al no haber esos dos factores le quitamos mucha oportunidad a mucha gente, ¿no? de poder sacar adelante a su familia, ¿no? Ya. Sí, pues. Pero entonces, para ti esto el problema se va a solucionar desde arriba, o sea, desde la gestión municipal, desde el gobierno central, o eso es desde abajo, desde la familia, la sociedad. No, tiene que haber un acuerdo por la limpieza de Lima, ¿no? Por el respeto a la ciudad de Lima. Tiene que haber un acuerdo entre empresas, que justamente son las que promueven el desarrollo económico, dan trabajo a los peruanos, ciudadanos, organizaciones de base, que puedan existir, universidades, institutos, escuelas, ¿no? Y finalmente, ¿no? el compromiso de las autoridades, ¿no? Víctor, tú, terminas la Cantuta y te has dedicado a ser docente y luego de serlo te has dedicado ahora a lo que es la administración pública, ¿no? Así. ¿Y ya has dejado de ser docente? No, yo sigo siendo docente. Yo tengo una plaza en Ayacucho. Y yo sigo siendo docente, solo que me he dedicado por mucho tiempo a la administración pública y bueno, tengo una maestría en gestión pública también, ¿no? Y desde ahí vamos a contribuir también al cambio, ¿no? Pero déjeme decirle algo, ¿no? Que ninguna reforma, ningún cambio real
se da desde arriba, ¿no? Sino se da desde las propias estructuras, desde la propia población, desde la propia participación de la población, ¿no? O sea, no existen cambios que hayan venido desde arriba. Hemos visto cómo han fracasado, ¿no? Las reformas sucedidas en los años 70 en muchos países, ¿no? Incluido el Perú, ¿no? Porque siempre llegaron los iluminados, ¿no? a quererlo cambiar todo, ¿no? Acá no se trata de héroes, no se trata de personas lúcidas, ¿no? Sino de involucrar a otros actores en la vida nacional, ¿no? Bueno, tú tienes... ¿Dónde estudiaste esta maestría de gestión pública? La estudié en la Universidad César Vallejo. César Vallejo. Sí. Ya. ¿Y accediste a la función pública por un partido político? No, accedí por el tema universitario, ¿no? Que yo lo conozco muy bien y en el cual yo estaba muy vinculado, ¿no? Y bueno, entonces cuando se abrió la convocatoria me presenté y bueno, y vieron mi perfil, ¿no? Y justamente sabía, ¿no? Cómo era este ámbito, ¿no? Porque... ¿Pero tú has pertenecido a un partido político? No. ¿No? No, a un partido político no. Siempre he tenido, desde joven he pertenecido a grupos literarios, he tenido círculos de estudio, ¿no? donde sí hemos tenido cierta identidad política, ¿no? Pero en el campo electoral no. Ya, o sea, nunca has estado en un partido político. Pero has trabajado en la gestión de Ollantaytamala. Y cuando yo veía en tu Facebook algunos comentarios, tus comentarios eran como que muy a favor de esa gestión. Obviamente porque estabas trabajando para él, ¿no? Mira, hay algo interesante, ¿no? Y te habían criticado mucho por eso. No, sí, efectivamente, ¿no? En el año 2011, sí. Ollanta despertó, ¿no? La ilusión, ¿no? de los grandes de cambiarlo todo, ¿no? Y bueno, entonces no hay ningún intelectual, no hay ningún nadie que no tenga ese lado subjetivo de la vida, ¿no? Y que de una u otra manera siempre he manifestado, ¿no? Lo bueno de lo que hacía el gobierno, ¿no? Pero lamentablemente Ollanta no cumplió con muchas de los grandes compromisos que tenía que ser como país, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, lo positivo del gobierno de Ollanta y que siempre voy a resaltar y es el Programa Nacional de Becas, ¿no? La beca 18. Claro, beca 18 es una gran oportunidad para muchos jóvenes, pero no tiene sostenibilidad ahora, no hay continuidad. Yo no estoy muy a favor de la beca 18, porque creo que se genera se ha generado una corrupción para entregar las becas. Y segundo, es que los becarios, así se llaman los que tienen la beca, ¿no? Estos chicos no son tan buenos como para merecerse la beca. Y esto porque ya tengo 3 profesionales de 2 universidades distintas, dos de la Universidad UCIL y otro de, ¿qué universidad me dijo? Creo que de la UA, no recuerdo. Me dijeron que esos alumnos, y también los de la UNI, también he visto por ahí una lectura, una noticia que dice que estos chicos de la beca no están preparados para ir a la universidad. Y ahora tengo una pregunta a ti, Mario. Sí. ¿Quiénes son responsables? ¿Ellos que son los mejores alumnos o el sistema educativo? El sistema educativo, pues. Entonces, pero justamente el sistema educativo, con este tipo de cosas, lo que está haciendo es otro ciclo más de corrupción. Claro, y segundo, ¿no? Todos los países tienen un sistema de becas, ¿no? En el Perú todavía es reducido, ¿no? En el caso de Chile, son un promedio de 30.000 jóvenes que se van a diversas partes del mundo, ¿no? La beca Chile, ¿no? Ya, yo no sé cómo será en Chile, no sé cómo será en otros países. Creo que en otros países la educación tiene mejores filtros, es más exigente, pero acá en el Perú no. Acá en el Perú el profesor de secundaria en la escuela pública a un estudiante le pone 18, 19, 20 y le engaña porque le dice tú eres muy bueno, con esa nota le dice que tú eres muy bueno y termina el alumno sin saber leer. Sí, pero hay un pequeño detalle, mi estimado Mario, eso no pasa en todos los colegios, pues, ¿no?
Yo estudié en un colegio público con el Mariano Melgar y los profesores, los mejores alumnos en promedio general no pasaban de 16, pues, ¿no? Sí. Entonces es otra... ¿Tú has tenido la suerte de estudiar en un buen colegio público? Sí, tuve una buena suerte, ¿no? De estar al lado de la doctora Norca Obregón, que ahora ella ha sido jefa de investigación en San Marcos, al lado del doctor Guillermo Huigua, ¿no? Que ahora es director del Colegio Salaberry, ¿no? Bueno, entre otros profesores más que son directores, ¿no? Ahora de algunas instituciones educativas más. Ya. Pero mira, o sea, aparte de las acusaciones que tienen de esto de que hay una corrupción para que ellos alcancen la beca, hay otra corrupción para que ellos se mantengan con la beca, porque las universidades privadas, ¿no?, están motivadas a calificarlos muy bien a estos estudiantes para que mantengan la beca, porque si no, pierden la beca y pierden pues ese estudiante que les significa un ingreso, ¿no? Yo creo que hay que modificar algunas cosas, ¿no? Buscar los filtros respectivos, ¿no? Pero la idea me parece súper interesante, ¿no? Hay que buscar mecanismos, ¿no?, de una mejor selección, y en el caso de los QUAR es una idea interesante, ¿no? Ya, está muy bueno, pero por ejemplo, a mí no me gusta esta idea de los QUAR tampoco. O sea, hay cosas buenas y hay cosas negativas. Yo me concentro ahorita en la parte negativa, porque, mira, yo tengo en mi colegio buenos chicos muy inteligentes, ¿ya? Yo les exijo bastante y ellos salen sobresalientes, y ahora con el cual ellos dicen, ya, yo me voy a ir a un colegio de alto rendimiento porque este colegio no es bueno. ¿Y con quiénes me quedo? Con los chicos que tienen más debilidades, ¿no? Yo necesito ese grupo de jóvenes, y estos chicos también los necesitan, ese grupo de jóvenes, para que se pueda balancear, para que se puedan apoyar. Pero cuando los sacas tú, estos buenos chicos, estos chicos que tienen debilidades no tienen un punto de apoyo. Mira, ¿eso no es discriminación? Mira, los QUAR, cuando aparecieron en la época del señor García, yo lo evalué, ¿no? y lo dije, ¿no?, de que era para poder ayudarnos a la clase media que había sido golpeada por la crisis, ¿no? Y eso fue en Lima nada más, ¿no?, en el Colegio Presidente de la República. Luego Ollanta, ¿no?, manifiesta de que deben haber COAS en algunas regiones, ¿no? Y yo creo de que eso fue una medida quizás populista del gobierno, ¿no? Pero que sin embargo no le quita la validez, ¿no?, que la educación peruana debería de estar en marcos internacionales, sí, pero de tener bachillerato, ¿no? Pero lo ideal es que todos los colegios públicos sean COA, no unos cuantos. Claro, y tú haces esa selección social en perjuicio de la mayoría. Claro, porque hablo de colegios mayores y colegios menores, ¿no? Son pocos los estudiantes. Claro. O sea, yo entiendo que tu lógica y el descontento nazca porque estaríamos frente a un símil frente a lo que la colonia señalaba como universidades mayores, universidades menores, colegios mayores y colegios menores, ¿no? Claro. Ahora ¿no? Tú puedes decirme ahora, ¿pero qué quiere ¿no? O sea, ¿qué quiere? ¿No? Yo creo que lo que quiero ahora es que la universidad sea pública, que no haya universidades privadas para que no haya este tipo de cosas, y que la educación también sea pública. Entonces, estás tocando la médula, pues, del modelo económico, ¿no? Sí, pues ese es el problema. Y muchos de tus compañeros periodistas no estarían en esa línea, ¿no? Ahora, tú estabas antes a favor de la educación pública, ¿sí o no? Porque y la sigo teniendo. Nosotros estábamos en la universidad, ¿te recuerdas cuando estábamos en la universidad? Yo nunca he sido una persona que estaba con esos grupúsculos así, marchando, ¿no? No estaba ahí. En cambio, tú sí estabas. Tú estabas luchando supuestamente en contra de ese sistema explotador, ¿no? Y yo no estaba ahí. Yo decía, pero ¿qué esta gente qué está haciendo? ¿Por qué no está estudiando? Entonces, pero ahora yo luego te veo ahí en Facebook que estás bien ya solapado con el sistema. A ver, hay cosas interesantes, ¿no?, que existen, ¿no? Como te decía hace un rato, ¿no? Pero también hay cosas de que siempre van a discriminar, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los colegios mayores tienen esa situación de discriminación, pues, ¿no?
Y no es posible de que en el Perú se hable de que existe el bachillerato internacional, pero solamente para una minoría de estudiantes, ¿no? Y que hayan profesores de que ganen salarios de 5.000, directores que ganen salarios de 10.000, y que hayan profesores que ganen promedio de 1.500, ¿no? Entonces, claro, ya está menos, ¿no? Entonces, eso sí es discriminación, y eso sí es intolerable, ¿no? Entonces, necesitamos políticas que agrupen a todos, ¿no? En Cuba, por ejemplo, el Estado asume la responsabilidad de poder formar a esos niños, ¿no? Y los niños están bajo el control de lunes a viernes, ¿no? del Estado, ¿no? Al igual pasa en China, ¿no? Ya, pero lo que acabas de decir de Cuba, y vas a hablar bien ahora de China también, de seguro, me sorprende, ¿no? Pensé que ya habías cambiado eso, ya después del gobierno de Ollanta pensé que ya habías cambiado ese concepto, ¿no? Pero, o sea, ¿tú todavía crees que en Cuba las cosas están bien? Yo creo que las cosas en Cuba ni en Venezuela están bien, ¿no? No están bien. Yo creo de que han sido... Y la educación no es tan buena como se dice, economías que han sido golpeadas, ¿no? Pero déjame decirte algo, sí. Venezuela es el quinto país con mayor cantidad de universitarios, ¿no? Ya. Pero ¿qué importa eso cuando los universitarios son pésimos, no? No creo, porque han venido y han desplazado a muchos profesionales en varios ministerios. A ver, Víctor, ¿qué te parece? Desplazar en el sector público, en el sector público es garrafal, esta es una corrupción total. Y otra cosa, por ejemplo, tengo un amigo que está acá en Perú, él es de Cuba, es cubano, un tipo, es un médico, ¿ya? Y un día discutimos, pues, ¿no? Acerca de la educación. ¿Y qué me dice él? Me dijo de que allá en Cuba la educación era lo máximo, que sí, que ellos eran pobres, pero que la educación era lo máximo. Perfecto, le dije. ¿Todos pueden ser médicos? Le digo. No todos pueden ser médicos. Los que pueden ser médicos son los hijos de los funcionarios. Mi padre, así me dijo, mi padre era funcionario. Y por eso yo podía ir a ser médico. Yo estudié con los hijos de los más, ¿no? Pero también estudié con los hijos de la gente del pueblo, pues, ¿no? Del campo. Eso sí, ahí hay igualdad en ese sentido. Pero como yo era hijo de funcionario, yo aparte tenía un profesor particular. Y los más también tienen su profesor particular y por eso podemos acceder a una muy buena universidad. Pero el resto no lo va a poder hacer. Sí, Mario, concuerdo con eso, ¿no? ¿Eso quieres para el Perú? Sí, no. ¿O querías para el Perú antes? No, te aclaro, ¿no? La burocracia fueron las principales trabas que enfrentaron estos pueblos, ¿no? Y que no te olvides de que las viejas cúpulas del Partido Comunista Ruso hoy son los nuevos dueños de Rusia, ¿no? Y las 500 familias que existen en China y que viven en Pekín, ¿no? Cada uno en un edificio de 50 pisos, sí, y compiten entre sí. No olvidemos de que también pertenecen al Partido Comunista Chino, ¿no? Y que eso de ahí dista mucho, ¿no? De los grandes ideales, ¿no? de igualdad, fraternidad, ¿no? de justicia social para todos, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Entonces, no son buenos referentes estos países, ¿verdad? Bueno, no sé el caso de Cuba, ¿no? En el caso de Cuba yo sí te puedo decir algo, ¿no? De que ¿Y tú has ido allá a hacer turismo? Formalmente te puedo decir cómo trabajan ellos, ¿no? Una persona desde su nacimiento va a tener varios tutores, ¿no? Los tutores dan recomendaciones de cómo es su comportamiento y de qué podría estudiar en el futuro, ¿no? La cuestión es de que ellos ya tienen una relación de estudiantes que van a ir a determinadas carreras, ¿no? Y que aquellos que están disconformes o simplemente no desean, posteriormente van a un examen de admisión, ¿no? Que es muy riguroso, ¿no? Y donde posiblemente sí hayan ciertas preferencias, ¿no? Porque que lamentablemente le hacen mucho daño, ¿no? a la isla, ¿no? Y que bueno, pasan, ¿no? Podrían pasar. Porque a mí me parece eso, es un mito de la gran educación en Cuba. Porque, y si fuera así, ¿acaso no todos los economistas dicen que la clave del éxito está en la educación? Entonces, ¿por qué Cuba no es un éxito? Te digo, un país que sufre un bloqueo internacional y que ha venido resistiendo por más de 50 años y que tiene cada poblador cubano tiene una comida balanceada mínima para poder subsistir
y que cada niño tiene un vaso de leche. Y yo creo de que eso es importante, ¿no? Y que las cárceles sobre todo estén vacías, no hayan delincuencia. Las cárceles en verdad, no valgan verdades, están llenas por algunos presos políticos, ¿no? Que han cometido algunos actos de violencia o terrorismo, ¿no? Pero contra el Estado cubano. Entonces es un avance, ¿no? que hay, ¿no? Frente en el Perú, que invertimos enormes cantidades de dinero para sostener a delincuentes, ¿no? Que producen amenazas, ¿no? A las personas que trabajan. Dime, ¿Ollantumala es un delincuente? Ollantumala es una persona que ha faltado al compromiso de todos los peruanos que votaron por él. No es un delincuente. Es un delincuente como muchos de esos que probaron. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que ha sido parte de estos sobornos de Odebrecht? Odebrecht no hizo distinción entre izquierdas y derechas, entre azules y rojos. Pero Ollanta no era rojo, ¿o sí? No hizo distinción. Tampoco era amarillo. ¿Qué era Ollantumala? Ollanta ha sido un pragmático que nos vendió una idea y que posiblemente las consultorías que hizo Nadine Ausaí tenían costo, ¿no? Y ese costo era un costo político. Sí. Bueno, está el tema de Odebrecht, pero también está el tema del gobierno de Ollantumala. La gente se burla de Ollantumala diciendo de que él no gobernó, sino gobernó su mujer. Esa caricatura que hacen de Ollanta, ¿es en algo cierto? En algo, porque Ollanta tampoco es una persona que no supo qué cosa hacía Nadine, ¿no? Eran socios, ¿no? Eran socios de que administraron el Estado, ¿no? Y que si bien es cierto, Nadine llevaba la batuta, Ollanta sabía dónde se movía ella. ¿Te sentías incómodo siendo parte del gobierno de Ollantumala? Incómodo sí, porque ha sido un gobierno con muchas, sin un norte claro a dónde íbamos, ¿no? Como país, ¿no? Hoy vemos de que esta sociedad, ¿no? En la cual nosotros estamos, no han habido, y creo que hasta ahora, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? La tecnocracia se ha impuesto a lo político, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque quedan atrás los grandes debates sobre qué tipo de país nosotros queremos, ¿no? O simplemente las propuestas de gobierno que tuvimos en algún momento, agarramos ¿no? la carpeta y lo guardamos, ¿no? Y lo dejamos empolvado hasta que en otro momento salgamos a engañar al pueblo, ¿no? Ya. Dime, ¿tú estás de acuerdo de que Alberto Fujimori fue quien cambió el rumbo económico y educativo de nuestro país? Cambió el rumbo económico Alberto Fujimori, sí, efectivamente, a un país con mayor corrupción, a un país con mayor cantidad de empresas privatizadas en América, que llegaron al 90%. No. También tenemos un país de que se hundió en una crisis moral y que sigue hundiéndose en una crisis moral. El Fujimorismo no es un partido, ¿no? El Fujimorismo es una banda delincuencial, ¿no? Y segundo, de que Fujimori en cuanto al magisterio le hizo mucho daño, ¿no? Congeló el sueldo de los maestros y congeló la carrera magisterial. Y bueno, y lamentablemente han tenido, ¿no? También el soporte, ¿no? de algunas organizaciones sindicales, ¿no? que también cayeron mucho tiempo, ¿no? Y que han... Pero Fujimori representa pues el cambio económico, ¿verdad? De una economía de mercado donde el Estado interviene, ¿no? Regula precios, a una economía totalmente liberal, ¿no? Y entreguista, por cierto. Y también en lo que es lo educativo, el currículum por competencias, que lo estamos desarrollando ya en los últimos 3 gobiernos. A ver, si nos basamos en política educativa, la currícula que hasta donde le dejó Alberto Fujimori todavía era una currícula basada todavía en una visión todavía conductual, no se hablaban de competencias. Las competencias aparecen como debate público a partir del año 2001, Fujimori no estaba.
no estaba en el gobierno, ¿no? Es eso. ¿Sí? Sí, no estaba en el gobierno. Bueno, yo entiendo de que, no sé, que el currículum por competencias aparece ya el enfoque por competencias en el gobierno de Fujimori, en el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? No estaba, pero no estaba en la política educativa. Probablemente lo hayan conversado, ¿no? En el plan CAC, ¿no? Que Sí. había, ¿no? Pero no estaba dentro del currículo. El currículo era estaba basado en cursos, ¿no? Ahora, ¿qué te parece? ¿El SUTEP le hizo mucho daño a la educación o le hizo mucho bien a la educación? Yo creo que acá vamos a partir de algo interesante, ¿no? Yo lamento, ¿no? Así que, bueno, no es un lamento autocrítico, ¿no? Ricardo Dolorierno es un gran maestro, muy valioso, ¿no? Su método de lectura es interesante, ¿no? Nadie aprende si no sabe leer bien, pues, ¿no? Ya. Pero sin embargo su frase, ¿no? Que dice, no, ser maestro en el Perú es una forma muy peligrosa de vivir, ser maestro en el Perú es una forma muy hermosa de morir, es una frase muy nichana, ¿no? Muy nihilista, ¿no? Ya. En los cuales el maestro, o sea, si es una forma muy peligrosa de vivir, entonces ¿para qué es el maestro? Pues, ¿no? Ya. Entonces yo creo que y algunos viven bajo eso, ¿no? El maestro es un profesional que necesita ser reconocido, ¿no? Que necesita estar en carrera, que necesita que se le pague por su trabajo, y eso de ahí, ¿no? Lo otro es una... Ya, pero, o sea, yo te y estoy hablando de lo del SUTEP, ¿no? y termino con esto, ¿no? Entonces el SUTEC se forma a partir, ¿no? En el siglo XX, un siglo lleno de conflictividad social, un siglo de grandes transformaciones, y que lamentablemente en estos momentos no se pliega a la realidad, a la realidad actual, ¿no? Y por otro lado, el SUTEC está muy dividido, ¿no? En dos tendencias, ¿no? Una de que está de acuerdo con todas las políticas públicas educativas, y otro de que está en contra de todo, ¿no? Pero no tiene ninguna propuesta. Ya, eso es lo que te iba a decir, o sea, en algún momento el SUTEP va a tener una propuesta pedagógica, una propuesta de calidad en la educación, porque que yo recuerde, el SUTEP siempre, sus marchas han sido para reivindicaciones de tipo salarial, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otro objetivo tenía? Claro, un sindicato es para las mejoras, ¿no? Las mejoras de los sindicatos. Pero déjame decirte algo, ¿no? Uno de los errores que cometió el SUTEC oficial, el SUTEC reconocido, ¿no? Y que está vinculado, ¿no? Con un partido político, es de haber el sindicato, si ellos son electos, ¿no? Entre las bases, la gente, ¿no? Bien, ¿no? Pero sin embargo entran en una contradicción, ¿no? O sea, dividen a un colegio profesional, ¿no? Que es el colegio de profesores. Las funciones del colegio profesional está asumiendo el Ministerio de Educación, que es el que sanciona, el promueve, felicita, ¿no? Todo colegio profesional cumple con esas funciones, claro. Felicitar, promover, ¿no? Y reconocer, ¿no? Y autorizar el desempeño de una carrera, ¿no? Sin embargo, todo eso lo está haciendo el Ministerio de Educación. Entonces, un sindicato que de un partido que tenga la dirección del sindicato y que tenga el control de un colegio profesional, eso es pésimo, pues. Eso no se puede, ¿no? Y que encima maneje los fondos de los maestros, no me parece correcto ni ético, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema porque este tema lo conversé con Bellido, te he dicho de que también hemos entrevistado a él, y me preocupa bastante, a pesar de que la gente puede pensar que yo no quiero mi universidad, pero sí la quiero, pero me siento indignado porque creo que la Cantuta no tiene los profesionales que tiene. Dime tú, en tu época de estudiante, que fue prácticamente la misma que tuvimos, ¿no? En el pregrado en la Cantuta, ¿tú sentiste de que habían malos profesores? Siento que malos profesores en todos lados, ¿no? No, pero en la Cantuta específicamente estamos hablando. Si vamos a ver, sí, todas las universidades tienen malos profesores, especialmente las privadas, las públicas. Te voy a decir algo, ¿no? La realidad de la Cantuta no dista mucho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de la Universidad del Centro, ¿no? Donde unas familias o panacas han tomado el control de la universidad.
Sí, y se favorecen entre ellas, ¿no? Sí, eso está muy interesante. ¿Y tú tienes algunos nombres de familias que han tomado la cantuta? Sí, existen varios nombres que ahorita... apellido que no lo recuerdas ahora? Que no los recuerdo ahorita. Bueno, pero sí existen. Yo sí recuerdo un apellido, pero también me voy a abstener de decirlo, ¿no? Porque sí, también es un amigo mío, un compañero mío, su padre es profesor, creo que su tío también lo era, y ahora él también es profesor ahí en la cantuta. Y a mí me sorprende, y esto se lo estaba diciendo también a mi compañero, a mí me sorprende que jóvenes que terminaron el pregrado se fueron a estudiar el posgrado, la maestría en la misma cantuta, a los 2 añitos nomás o al año nomás ya están enseñando la cantuta. Y yo no sé en qué momento ellos han sido profesores, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? De que la cantuta no dista de ser una universidad provincial y de padrinazgo, ¿no? Y en vez de ser una universidad abierta al mundo, ¿no? No lo es. Entonces pasa eso de que hay que premiar pues al ahijado, ¿no? Y el ahijado necesita pues no trabajar, pues, ¿no? Y eso no puede ser, pues. Lo que hace un empresario moderno norteamericano, no sé si se habrán percatado, ¿no? El norteamericano agarra y contrata al profesional más capaz, que no necesariamente su hijo, ¿no? Que no necesariamente es de su entorno familiar, ¿no? Y a su hijo, si su hijo es un 0 a la izquierda, ¿no? Le da lo que necesita. ¿Sabes qué, hijo? Anda, corre, diviértete, ¿no? Anda, vete por el mundo, pero deja mi empresa en paz, ¿no? Y al último la empresa la termina administrando una persona interesante, ¿no? En China eso es interesante cómo ellos administran. Los mejores administradores, digamos, si hay un buen administrador, lo invitan a ser parte de la familia, ¿no? Del clan, ¿no? Y bueno, entonces cuando se termina la relación, se termina la relación de empresa también, ¿no? Y algo parecido a lo que está pasando aquí en Perú, ¿no? Parece de que, si bien es cierto, muchas tendencias de izquierda no hicieron una revolución de socialista o de ese estilo, pero parece que hicieron una revolución clanista, ¿no? De los clanes, ¿no? Y muy vinculados a la China, ¿no? Donde las familias gobiernan, ¿no? Y se transfieren el poder, ¿no? Y eso no es solamente profesores, ¿ah? Van desde trabajadores, van desde hasta altos ejecutivos, ¿no? Administrativos, ¿no? Ya, pero bueno, quiero enfocarme en la cantuta más que nada. Entonces, y vamos a hacer un contraste. ¿Y buenos profesores has visto? Sí, hemos tenido buenos profesores, ¿no? ¿Eso sí te recuerdas? Sí, bueno, los nombres? Como te decía hace un rato, ¿no? Lo que pasa es de que al ver un grado de padrinazgo, sí, los buenos profesores terminan siendo malos profesores, ¿no? ¿También? También terminan. Por ejemplo, te doy un caso, Elías Toledo, ya, que fue alcalde de Santa Eulalia. Pero claro, fue alcalde de Santa Eulalia y que lamentablemente no hizo bien ni acá ni allá, ¿no? Porque él decía que no venía a clases porque estaba siendo alcalde. Sí, bueno. Y en verdad de que las clases venían un fin de semana, un sábado y un domingo, y recuperábamos todas las clases, ¿no? Ya. Y mira, venía un sábado, un domingo y recuperaban todas las clases. ¿Cuántas clases recuperaban? Todas las clases que hemos tenido en todo el ciclo. Sí, y eso me parece antiético, ¿no? Mira, lo cuento. Porque eso ya creo que ya prescribió, si es un delito ya prescribió ya. Más que una falta de respeto. No, pero también, pues no sé, me debería, no sé, decir, oiga, usted no estudió ese curso, así que vuelve a la universidad y ve a estudiar, ¿no? Yo llevé con Elías Toledo, fue con el profesor Elías Toledo, el primer día que fue fenomenal, o sea, hizo una clase acerca de la Edad Media, ¿no? Y dividió la Edad Media en alta y baja Edad Media y nos habló así espectacular, ¿no? Yo dije, este es el profesor que estaba esperando. Estaba más o menos en el 4º ciclo, creo. Dije, este es el profesor que estaba esperando, donde hay otros más como él, ¿no? Y después no volvió más. Volvió una semana o 2 semanas antes de que se terminara todo, ¿no? Y seguramente una recuperación flash. No, y en todo ese proceso yo me levanté y dije, compañero, ¿cómo es posible esto? No podemos nosotros permitir ese tipo de cosas. Vamos a tachar a ese profesor porque ese profesor está acostumbrado a no venir, no asistir. Hicimos nuestro proceso
mandamos nuestra solicitud y todo. Y el profesor vino, ese mismo día que nosotros entregamos el documento, él viene con el documento en la mano diciendo ¿quién ha hecho esto? No, y te cuento una anécdota más. No, pero déjame terminar por favor, que me parece muy curioso y esto puede ser para la historia de Elías Toledo, ¿no? Como profesor. Él prácticamente nos amenazó diciendo que quién era el cabecilla de esto, ¿ya? Y él dijo, les doy una hora para que ustedes lo conversen bien, ¿no? Y decidan que esto de acá no puede ingresar a mesa de parte. Y yo les prometo hacer 4 clases seguidas. 4 clases y con eso terminamos. Entonces todos comenzamos a discutir, había un grupo que ya estaba muy radicalizado y decían, no, que teníamos que seguir con la tacha porque esto va a ser un precedente para que él ya no vuelva a hacer esto con los alumnos. Y yo luego lo pensé y dije, no, tiene que hacer sus clases porque nunca vamos a tener un profesor así como él. Y aunque sea 4 clases son lo máximo y los valen. Entonces yo tenía ese argumento, ¿no? Ingenuo, ¿no? de mi parte, y ganó ese argumento. Sí, el profesor es tan bueno que no importa que no venga, que no haya venido todo el tiempo, que con esas 4 clases que nos está garantizado que va a haber es suficiente. Te cuento una anécdota, y su hermana había sido, en algún momento llegó a ser coordinadora de sociales, pues, ¿no? Y su hermana también era profesora. Claro, pues Lila Toledo. Con razón. Ya pues está, Toledo es una de esas panacas. Claro. ¿Y su hermana era una profesora? No me llegó a enseñar, pero lo cierto es de que ninguna de las tachas que hacían los estudiantes prosperaba. Claro, no va a prosperar. Después te cuento algo interesante, ¿no? Uno de los buenos maestros que también había en la universidad fue Luis Guzmán Palomino, ¿no? Sí, coincidimos en eso. Y bueno, lamentablemente Luis Guzmán Palomino ha trabajado en el CAE, ¿no? Y vivía la secuela, creo, de la Guerra Fría, ¿no? Porque se las pasaba hablando, ¿no? Recontra bien del Partido Comunista Sendero Luminoso, a pesar de ser militar, ¿no? Sí. Y esperaba quién decía yo, ¿no? Y bueno, entonces, pero como investigador, es una de las personas que sigue produciendo, que sigue investigando, ¿no? Claro, desde su posición como militar, ¿no? ¿Y te recordás del profesor Juan Gutiérrez? Juan Gutiérrez, no me llegó a enseñar. De investigación. Investigación, sí lo recuerdo. Se parecía mucho a Guzmán Palomino, creo. Bueno, era tan alto como él, ¿no? Ajá. ¿No te llegó a enseñar? Bueno, en este caso sí me enseñó, estaba con 4 profesores. ¿Y a qué tiene el profesor? Porque él era muy bueno, ¿no? Sí, hubieron varios profesores muy buenos, por ejemplo, a mí me enseñó el profesor Mota también. Ya, sí era un profesor joven. Sí, era relativamente joven, pero que muy interesante en el área, en proyectos, y luego al año siguiente lo vi por la vía real, ¿no? Y profesor, ¿cómo está usted? Bueno, sigue en la Universidad de Educación, ¿no? Y me dice, no me ha renovado contrato, me dice. Era contratado el pobre. Y después de eso me encuentro Porque quise ser pobre y ser contratado en esa universidad. No, me refiero de que no le renovaron su contrato pese a su capacidad. Por eso pues te digo, pero había ese tipo de situaciones también, ¿no? Dime, ¿qué decir con respecto a la cantuta? Pero también en nombre de la autonomía se han hecho muchas barbaridades, ¿ah? Se han contratado profesionales que no tenían ni bachiller, o sea. Sí, ¿me puedes dar una explicación de por qué la cantuta nunca ha hecho un examen para los docentes? Porque cuando se hacían, al comienzo, cuando aparecieron los exámenes para los docentes, que era todo, ¿no?, bien publicitado, porque normalmente pues a los docentes no se les daba examen, entonces los docentes tenían miedo, tenemos miedo de los exámenes, vamos a decirlo así, y decía, y la Universidad Católica creo que lo estaba haciendo, la ESAM lo estaba haciendo. La ESAM comenzó. Sí, la ESAM. Luego Monterrico también lo hizo. Y yo decía, ¿y cuándo lo va a hacer la cantuta? ¿Por qué no lo hizo la cantuta? ¿O ya está haciendo la cantuta de los exámenes? Yo creo que partió algo, ¿no? De que la cantuta no generaba mucha confianza, ¿no? Por esto de los padrinazgos, ¿no? Como tampoco creo que va a producir mucha confianza, ¿no? Universidades, sin ánimo de desmerecerlas, ¿no? Porque son universidades que tienen mucho prestigio de época colonial y todo lo demás, ¿no? Pero que no han
pero que lamentablemente están siendo capturadas pues, por familias, ¿no? Entonces eso de ahí no va a generar para nada la transparencia real, pues, ¿no? Y bueno, pero todo eso terminó en el tipo de Toledo, ¿no? Porque ya con Alan García eran consultoras, ¿no? Que los exámenes salían a diestra y siniestra, ¿no? Y recuerdo en un momento cuando yo estaba trabajando en Ventanilla, y lo puedo decir ya ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Llega el coordinador porque no teníamos su director, ¿no? Y bueno, llega una reunión con los profesores, bueno, el examen acaba de salir, pero tiene que hacer una bolsa, pues, no económica. Y bueno, mi teléfono felizmente, y lo digo felizmente, estuvo apagado, porque me dediqué a estudiar, ¿no? Y todos mis colegas tenían de 19 a 20. Yo nomás tenía 16. Dime, ¿tú eres nombrado? Yo soy nombrado. Ah, mira. Nombrado a la legal. Sí, a la legal, no, Sí. no he hecho trampa. Ya, qué bueno, porque tú no te has nombrado recientemente, ¿no? Yo me he nombrado recientemente, ¿En 2016? en el 2016. Ah, ya, entonces no has hecho trampa, creo. Pero lamentablemente Alan García le hizo mucho daño al magisterio, al igual que Fujimori, En ¿no? su primer gobierno y ahora también en su segundo. Sí, claro que sí, le ha hecho mucho daño, ¿no? Porque en verdad no ha habido un aumento ni un reconocimiento docente. Yo conozco a muchos docentes que tienen el grado de doctor, ¿no? El grado de magíster. Y eso es algo interesante, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Yo he estudiado administración también en la Universidad Nacional de San Agustín, tengo una carrera de administración. Entonces, ¿Y no te sientes reconocido económicamente? No tanto por eso, sino que con mis colegas que ocupan cargos en la PCM o ocupan cargos de gerencia, ¿no? Lo único que tienen es su título profesional, Sí. unas capacitaciones de hace 10 años y sus sueldos no bajan de 6.000 soles, ¿no? Y mientras que un docente con toda la documentación que tiene, sus salarios a veces no aumentan más de 2.000, ¿no? Es penoso, ¿no? Pero existe, ¿no? Pero eso tiene que cambiar, pues, ¿no? Eso no se puede permitir, ¿no? Y lo que dijo García, ¿no? En algún momento de que los docentes eran mediocres, eso se lo devolvemos con la misma moneda, ¿no? De que ahora yo estoy en el doctorado de San Marcos, ¿no? Y me siento tranquilo, no me siento más ni menos, pero siento que en algún momento podré ser un doctor legal, ¿no? Cosa que él no lo es. Él no lo es, pues. Él es un doctor Bamba, ¿no? Nunca se ha encontrado su grado de bachiller, ¿no? En la Universidad de San Marcos, ¿no? Y como yo no soy el único, existen varios, ¿no? Existen... Dime, ¿en qué te estás doctorando? En administración. En administración. Sí. Ah, qué interesante. Dime, para ti, ¿cuál ha sido el gobierno más corrupto El gobierno de la más... historia de Perú, de la historia republicana? Yo creo que el certamen, después de Velasco, creo que la competencia está bastante movida, porque varios van a competir por ese premio, ¿eh? Hay un empate técnico, ¿eh? Entre García, Fujimori y Toledo y Ollanta, ¿no? 4, ¿no? que compiten, ¿no? Bueno, por el... o sea, Bueno, Toledo sí, y Ollanta son unos corruptos, pero no creo que le llegan... O sea, no le alcanzan a Alan García ni a Fujimori. Creo que ellos claro. sí son masters, ¿no? No, Alan García es bastante fresco, ¿no? Sí, porque... Y tiene todo un aparato muy fuerte, un aparato para delinquir. Sí. Que lamentablemente la justicia en nuestro país tiene nombre, ¿no? Y... Bueno, eso es lo que vemos en percepción, ¿no? Porque de verdad también, o sea, yo no entiendo cómo, o sea, él sale tranquilo, con su gran papada, diciendo, ratas a otros, ¿no? Es que lo que pasa es que ha habido, a ver, no sé si, cómo llamarle a esto, ¿no? Es un partido que si bien es cierto, ¿no? Nació mal, ¿no? Un partido que nació con el odio, ¿no? Y en la clandestinidad, ¿no? Entonces, y donde los grandes valores que pregonaban terminaron siendo contrapuestos, ¿no? La honestidad terminó siendo sinónimo de corrupción, la lealtad terminó siendo sinónimo de tapadera, y donde la imparcialidad terminó siendo parte del padrinazgo, ¿no? que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Muy bien, Víctor. Bueno, hemos conversado de todo y hemos hecho una mezcolanza, ¿no? Pero me ha gustado bastante escucharte. Y yo también quiero saludarte, ¿no? Por una publicación muy importante, ¿no? Los poemas para Elizabeth, ¿no? Sí, justamente. Que me gustaría analizarlos, ¿no? Sí, justamente te lo voy a obsequiar. Está.
Espero que me hagas un comentario ahí ahora que vamos a poner una fotografía tuya con los poemas. Sí, hay algo, ¿no? De que el dolor engendra el verso, ¿no? Y que al final y al cabo los poemas no son más que papel mojado, ¿no? Con vino, con lágrimas, sí. Bueno, con lluvias, con todo, ¿no? Son papel mojado, ¿no? Y a veces lamentablemente cuando terminamos, ¿no? ¿Has escrito? Sí, yo he escrito, también tengo un proyecto todavía de poder escribir todavía unas lianas y profecías que todavía están en maduración. Ya, pues entonces quizás puedas compartirlo aquí para... Sí, vamos a compartir, ¿no? Porque lo que falta en nuestro país son mentes pensantes, ¿no? Más que mentes emotivas y mentes indiferentes, ¿no? Que yo creo que esas dos últimas son las que han hecho mucho daño, ¿no? Y que hoy necesitamos un país diferente, un país donde los jóvenes tengan un papel más protagonista, ¿no? Pese a que ya estamos dejando la juventud, ¿no? Para pasar al bando máster, ¿no? Pero es penoso, pero bueno, es así. Muchas gracias, Víctor. Bueno, esto sería todo con esta entrevista. Bueno, muchas gracias por estar viéndonos aquí en Abogando TV. Si les gustó el video, pónganle like. Les invito a suscribirse a los que no lo han hecho aún. Y también nos gustaría que nos hagan preguntas. O sea, que nos hagan preguntas que le tuve que haber hecho acá al invitado o que nos recomendarían para hacerlos a próximos invitados. Muchas gracias.